Ya desde el grupo 2 y grupo 4, me falta nada más del 1 y el 3 elegir y ese lo voy a colocar en la plataforma, ustedes descargan y estudian. ¿Vamos? Entonces vayan preparándose. Y ya sé que ustedes tienen el examen parcial mañana de bioquímica, están todos preocupados, pero métanle la pila para microbiología. ¿Está bien? Ya tienen ya los temas de parcial. Sí, tienen todo esta semana que viene para poder ir ya revisando y si tienen dudas, denle preguntas. ¿Está bien? Vamos. Y además de eso, del examen, nosotros vamos a rendir allá en el salón grande. ¿Sí? Así mismo. Ese salón grande vamos a rendir. Ese día. El reglamento dice: toma y guarda polvo, pero yo guarda polvo, yo no quiero tanto. Tá bom. Tampoco no hay necesidad, yo no exijo guardapolvo, porque cuando tiene guardapolvo se vuelve corrupto. Entonces, guardar no mal guardar. Tá bom. Ah, eu também tenho um calor, nem tenho. Mandar mensaje y decirle a tu compañero, guardapolvo no. Chompa sí. Tá. Por favor, ¿está bien? Todos de chompa, Bueno, certo. así bonito como se van a ir a la práctica. Confío en ustedes, gente que me van a dar un buen puntaje, ¿verdad? Aí já não é, depende mais de você do que da gente, doutor. Yo, la única cosa que hago es examen. Existe uma cooperação. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Hoy nosotros empezamos a hablar sobre qué, sobre los pacientes gram negativos. ¿Está bien? Vamos a ir conociendo algunas bacterias que no todas, ¿sí? Porque fíjense que la familia de las enterobacteriáceas es una familia muy grande. Acá tenemos muchos pacientes gram negativos, ¿verdad? Que son de importancia médica. Pero yo solo voy a hablar de algunos. Los demás vamos a ir viendo cómo meter para que ustedes vayan conociendo. Yo creo que va a ser más por la práctica. Pero lo que sí que les voy a mostrar algunos que son los más frecuentes y vamos a ir citando algunos que otros para que ustedes tengan conocimiento. Los bacilos gram negativos, dentro de él, sí, nosotros tenemos varios tipos de géneros. Es una familia muy grande, tienen varios géneros, tienen varias especies y tienen varias subespecies. O sea, estamos hablando de una familia muy heterogénea. Cuando hablamos de heterogénea, hablamos de que son distintos tipos de géneros. Se han descrito 50 géneros, cientos de especies, subespecies o cepas también podemos hablar. Ellos son muy comunes, son microorganismos ubicuos, significa eso. Sí, son muy comunes, son muy frecuentes encontrar en distintas partes del medio ambiente que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, podemos encontrar sobre la mesada, podemos encontrar en la mazaneta, podemos encontrar en el baño, podemos encontrar, por ejemplo, sí, hasta inclusive en los alimentos que nosotros consumimos día a día. Por ejemplo, aquele pastel frito, aquele pão de queijo. Podemos hablar también a veces que pueden estar presentes en el agua, ¿sí? Por ejemplo, el agua del bebedero. Podemos encontrar en cualquier lugar, gente. Eso nosotros no podemos evitar. Pero la idea es que las concentraciones que están presentes en esos ambientes o esos alimentos, especialmente que son consumo humano, que sean mínimos para que no vaya causando algún tipo de daño en el paciente. Ese nadie puede evitar de no consumir. Nos vamos nosotros a comprar, por ejemplo, un sándwich de jamón y queso o lo que sea, sí o sí va a estar presente. Eso es inevitable. O sea, você está comiendo bacteria. E pior todavía, está comendo uma bactéria que estava, por exemplo, no tracto digestivo da pessoa que estava cozinhando. Esse é o sabor especial. Exatamente. Esse é o tempero. Exactamente. Vamos. Ahora, ellos son causadores de enfermedades. Está bien, ellos causan enfermedades, así como todos los que nosotros habíamos hablado. Y mire que otros no causan enfermedades porque forman parte de la microbiota. Microbiota del ser humano o microbiota también de los animalitos. Tenemos distintos tipos de bacilos gram negativos. Algunos, como les dije, forman parte de la microbiota de los animales. Por ejemplo, tenemos
salmonela, tenemos la yersinia, tenemos otros bacilos negativos que son comunes en estos vertebrados. Por ejemplo, el perro, el gato, bueno, salmonela al menos es común en aves de corral, gallina, pavo, pato, hasta inclusive el ganado vacuno, por ejemplo. O sea, es común encontrar en ellos la salmonela, cosa que puede ser muy dañino para nosotros también. Salmonela no es algo propio del cuerpo humano, pero puede venir a colonizar en algunos casos. Pero también puede causar mucho daño en una persona la salmonela. O sea, la salmonela es algo propio de los animalitos. Otros se encuentran en el medio ambiente normalmente, en el caso de Shigella, y pueden colonizar el ser humano, y el ser humano se puede tornar un reservorio. Puede ser transitorio, puede ser permanente. Este no es algo propio del cuerpo humano, pero puede colonizar como si fuese un Staphylococcus aureus, como un Streptococcus pyogenes o como la galáctica. Otros son propios de nosotros. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, que es algo propio de la microbiota. ¿Cuál es? Por ejemplo, la Escherichia coli. Yo elegí Salmonella, Shigella, E. coli y Yersinia para ustedes. Escherichia coli, la E. coli que forma parte de la microbiota, es el principal bacilo negativo que causa enfermedades o procesos infecciosos en el ser humano. Pero así también no es el único. Existe una diversidad de géneros que yo le voy a escribir después en el pizarrón más adelante, sí, que por ejemplo también puede causar daño al ser humano. Ejemplo, Pseudomonas, podemos hablar de Klebsiella, podemos hablar de Proteo, podemos hablar de Stenotrophomonas, Enterobacter. Hay más, Acinetobacter también. Hay distintos tipos de géneros. Pero la mayoría de las infecciones que van a encontrar en el ser humano son por la Escherichia coli. ¿Está bien? Pero con eso no puedo decir, bueno, este seguramente es una E. coli porque eso es lo que yo he visto en microbiología. No. Nunca me debo aventurar diciendo que esto es por causa de Escherichia coli. ¿Por qué? Porque acuérdense que existen distintos tipos de géneros también que pueden causar las infecciones en el ser humano y pueden ser las mismas infecciones que produce Escherichia coli. La única forma de saber quién es el agente causante, estamos hablando de los bacilos Gram-negativos, la única forma de saber quién es el agente causante es mediante laboratorio, mediante un cultivo. Pero lo que yo puedo hacer es nada más tratarle mientras tanto como una E. coli. Pero suponer, sabiendo que puede ser que en el resultado del laboratorio de ese paciente llegue a aparecer que es otra bacteria. ¿Entienden? Tienen que tener eso en mente. La única forma de saber que quién es el agente causante es laboratorio. Cultivo, haciendo esas pruebas bioquímicas que ustedes hicieron en el laboratorio. ¿Se acuerdan de las pruebas bioquímicas? TSI, todo. Y el siguiente paso es el antibiograma. El antibiograma es un test de sensibilidad, como ustedes ya vieron en el laboratorio. Es un test de sensibilidad para saber si esa bacteria es susceptible o si es resistente. ¿Está bien? Miren, los bacilos Gram-negativos en el caso de la E. coli pueden producir distintos tipos de infecciones. Pero para que ustedes, vamos a decirle, manejen un poquitito o sepan organizar sus ideas. Cuando hablamos nosotros de E. coli, existen dos tipos de infecciones, según la origen, según de dónde viene. Puede ser externa, exógena o puede ser endógena. Exógena, ¿qué significa? Yo, profesor Carlos, consumí una Escherichia coli que estaba en el medio ambiente, que es muy virulenta y me empieza a causar daño. ¿Está bien? Por ejemplo, puede ser que yo adquirí del hospital, puede ser que yo adquirí, por ejemplo, de otra persona, lo que sea. O puede ser una infección endógena. La diseminación endógena o la infección endógena es cuando mi propia Escherichia coli me está causando algún tipo de daño. Se está comportando como un oportunista. ¿Está bien? Todos nosotros tenemos
Escherichia coli acá en el tubo digestivo. Esa es la que predomina más, pero no es el único. ¿Está bien? Es la que predomina más en el tubo digestivo, y cuando mi sistema inmune se debilita, por ejemplo, la barrera química comienza a disminuir, la producción de jugo gástrico, o podemos decir las enzimas que produce acá en el moco, como el sistema complemento, como los anticuerpos, comienzan a disminuir sus concentraciones, la Escherichia coli se puede ir en lugares en donde no debería estar presente. Puede llegar a aparecer en una zona estéril y comienza a causar algún tipo de daño. Hablamos nosotros de una infección oportunista. Entonces, las infecciones que pueden ser causadas por Escherichia coli, que es algo propio de nosotros, puede ser exógena o puede ser endógena. La mayoría de las infecciones endógenas vienen del tubo digestivo. El tubo digestivo es la zona más sucia que nosotros tenemos. Cuando yo estoy hablando que es la más sucia, es donde están apareciendo la mayoría de las bacterias. ¿Está bien? Existen otras zonas que podemos hablar, que podemos decir, entre comillas, pero es propio del cuerpo, que es la más sucia también. Pero en comparación con el intestino, como es un tubo muy largo, tiene un gran tamaño en comparación de los otros, si vamos a decirle que aquí es el lugar donde aloja más grupo de bacterias. Otra zona que yo le puedo decir a ustedes que también se comporta como lugares sucios, podemos hablar de la boca y podemos hablar de la vagina. ¿Está bien? En donde aparece la mayor cantidad de bacterias, pero en comparación hablamos del tubo digestivo. La Escherichia coli que está presente ahí, entonces puede diseminarse en lugares que no debería estar presente. Otra forma de clasificar, que yo quiero que ustedes también anoten en su cuadernito, porque esto no está en el slide. Una de ellas que ya dije ustedes es exógena y endógena. Podemos también clasificar en otras formas las infecciones. Hay distintas formas de clasificar. Podemos hablar de infecciones de origen comunitarias y podemos hablar de infecciones de origen intrahospitalario. ¿Está bien? Normalmente las infecciones de origen comunitario, ojo que le estoy diciendo esto, pero esto no se cumple a rajatabla. ¿Sí? Normalmente las infecciones de origen comunitarias, por los bacilos gram negativos, podemos citar otra vez la Escherichia coli, el perfil de susceptibilidad o el perfil de resistencia, podemos hacer también, porque ustedes le pueden decir susceptible o resistente, no importa, si es mucho menor, si hablando de resistencia, es mucho menor si el índice de resistencia en comparación de las infecciones que vienen dentro del hospital. Para que quede más claro, es más fácil tratar a una persona con una E. coli que vino de afuera que dentro del hospital. Pero eso no es así que se va a cumplir a rajatabla, chicos. ¿Está bien? Siempre solicitar cultivo de tal material para saber el perfil de resistencia. Eso es, vamos a decirle, no podemos evitar. En farmacología, el doctor le va a decir, o la doctora, quien sea, le va a decir, gente, este es un antibiótico que se usa para tal bacilo gram negativo. Y ustedes van a aprender de esta forma. Ustedes normalmente le van a decir al paciente, bueno, está con infección urinaria, bueno, tómale este antibiótico y ya está. Pero lo ideal es mandar a hacer un cultivo sí o sí. Que ahora que justo no era una E. coli. Puede ser, por ejemplo, ¿quién? Puede ser una pseudomonas aeruginosa. Puede ser que sea de origen comunitaria y me tiene que llamar la atención. Pseudomonas, infección urinaria, infección de origen comunitaria. Posiblemente mi paciente sea diabético. ¿Están entendiendo? Protomirabilis, un paciente con protomirabilis, infección urinaria, posiblemente tiene piedra en el riñón. Son cositas que ustedes, son detalles que ustedes van a ir aprendiendo después. Pero la mayoría de las infecciones continúan siendo por E. coli. Y cuando es comunitaria, usualmente es fácil de tratar, pero también no puedo decir, bueno, el doctor Carlos dijo que es fácil de tratar. Siempre pedir cultivo. ¿Está bien? Ese cultivo se solicita, el laboratorio hace prueba bioquímica y
también le hacen antibiograma. Nunca hacer lo siguiente: darle el antibiótico ya y decirle, bueno, anda, lleva tu orina al laboratorio. Lo ideal es tomar la muestra de orina, o decir al paciente, va a colectar tu orina, le va por laboratorio, y cuando usted entrega esa muestra de orina, ahí recién le va a tomar tu antibiótico. Porque presencia de antibiótico en la orina puede también hacer lo siguiente: puede hacer que el resultado arroje un falso negativo. ¿Están entendiendo? Esas son cosas que ustedes no se tienen que olvidar, porque siempre pasa eso. Dice el médico, pero ¿cómo si el paciente está con una cistitis, tiene todas las manifestaciones clínicas de una cistitis, y me dice que el resultado es negativo? Es que puede suceder. Puede ser que la muestra de orina no fue colectada correctamente, puede ser que el paciente ya tomó algún tipo de antibiótico, puede suceder cualquier cosa. Entonces lo ideal es que antes de tomar el antibiótico se colecte la orina y se lleve para el laboratorio. Entonces, normalmente las infecciones que son de comunidad, bueno, usualmente son fáciles de tratar, pero eso no es a rajatabla. Eso no es así nada más. Ahora, en comparación de las infecciones de origen intrahospitalaria, ese sí yo tengo que tener miedo. ¿Por qué? Porque en ella, dentro de esos bacilos negativos, encontramos un alto perfil de resistencia. Estamos hablando, ¿verdad?, de que las bacterias que vienen, ¿sí?, del consultorio o principalmente de la unidad de terapia intensiva, usualmente son bacilos negativos que tienen un perfil de resistencia muy alta. Son difíciles de tratar, son difíciles de eliminar, y cuando lo eliminan ya van desarrollando un perfil de resistencia que ya no lo hace más susceptible. Cuando vemos que el paciente viene a internarse por algo emotivo, no sé, por un accidente de moto, porque se rompió la cabeza y está internado, y ustedes le ponen la sonda, 3 días después ya está con una infección urinaria intrahospitalaria. Entonces hay que hacer sí o sí un cultivo y vamos a encontrar un resultado de un perfil de resistencia muy alta. Si tenemos suerte, va a ser un bacilo negativo, una E. coli que sea propio del paciente, por ejemplo. Pero si tenemos la mala suerte, puede ser un bacilo negativo que estaba por ahí por el hospital, y usualmente viene por la contaminación de la mano, sí, del profesional de salud, gente. Por eso que tienen que tener mucho cuidado ustedes cuando van a ir tocando a su paciente. No porque ustedes se van a infectar o se van a enfermar, sino en realidad porque somos nosotros los portadores que le vamos mandando a estos pacientes. ¿Están entendiendo? Esas son cosas, detalles que yo tengo que tomar mucho cuidado. Hay, por ejemplo, en el hospital, el paciente que tiene una infección intrahospitalaria, si tenemos suerte, puede ser monomicrobiana o, mala suerte, polimicrobiana. Monomicrobiana, cuando yo estoy hablando de monomicrobiana, estamos hablando de los bacilos. Sí, se refiere a que es que nada más un bacilo negativo está causando infección en el ser humano, en este paciente. Vamos a decirle, solo la E. coli, solo la Pseudomonas, solo la Klebsiella, solo la Cinetobacter. Pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente no hablamos de que sea monomicrobiana, usualmente es polimicrobiana. ¿A qué nosotros nos referimos a polimicrobiana? Más de una bacteria está causando daño. Por ejemplo, es común, puede suceder, y les voy diciendo que es así porque el profesor hizo un trabajo sobre esto. Sonda urinaria, infección urinaria por E. coli, pero el paciente que está con un catéter, una vía central, tiene un cuadro respiratorio, tiene una infección acá, puede ser por Klebsiella, es el mismo paciente. Abajo E. coli y Klebsiella, o puede ser abajo E. coli y Pseudomonas acá arriba, o puede ser abajo Pseudomonas y acá Klebsiella. Abajo puede ser Enterobacter y acá puede ser Citrobacter. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen que saber que cuando hablamos de origen intrahospitalario, chicos, puede ser polimicrobiano. ¿Está bien? Y preferimos que sea una infección comunitaria que hospital, pero a veces también de la comunitaria nos puede sorprender, y podemos hablar nosotros de que también hay cepas que presentan un alto perfil de resistencia. Dentro de este grupo de bacterias encontramos
lo que es la beta-lactamasa, o hablamos, ¿verdad?, de otras formas de resistencia que le voy a explicar después de cómo ocurre eso. Además de eso, estas bacterias son muy promiscuas. Cuando hablamos nosotros que son muy promiscuas, ellos fácilmente se van transmitiendo esos genes de resistencia. Ellos no tienen problema que vayan pasando su resistencia a otro género. Por ejemplo, de Escherichia para Pseudomonas, de Pseudomonas para Cinetobacter, de Cinetobacter para Klebsiella, de Klebsiella para Protozoa. No importa si no es del mismo género o si es del mismo género, ellos van sí, pasando su perfil de resistencia, o los genes sí que codifican esos mecanismos de resistencia. Entonces no tiene ningún problema de eso. Acá, por ejemplo, este solamente son algunos. Tenemos mucho más sí, de esta lista que ustedes están viendo. Acá, por ejemplo, tenemos el género Citrobacter. Dentro de él tenemos el Freum, Mycoseri, tenemos el Enterobacter, ¿sí? Aerogenes, Cloacae, Escherichia coli, que es la importancia médica, Klebsiella, neumonía, Oxytoca, Morganella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia, eso que falta acá, Stenotrophomonas. Acá falta, por ejemplo, Acinetobacter. Acá, por ejemplo, falta Pseudomonas. ¿Está bien? Sí, ¿cómo? La Yersinia peste, la peste bubónica. Ese te voy a hablar también sobre usted. Anda que vos andas a trabajar en India, por ejemplo, y te encontrás con Yersinia peste. O Egipto. ¿Cómo? ¿Exógena? No, no podemos decir, porque a veces la exógena puede ser, sí, puede ser que sea una E. coli o un bacilo negativo con baja resistencia o con alta resistencia. Pero cuando hablamos nosotros que es intrahospitalaria y comunitaria, ahí sí, pero exógena y endógena no. ¿Está bien? Así también yo puedo tener una Escherichia coli con un perfil de resistencia muy alta o con un perfil de baja resistencia. No se puede. No se puede. No podés decir, esa Escherichia coli vino de afuera. Tenés tu paciente, manifiesta, bueno, ya está, ya. ¿Está bien? Vos no podés decir, mira, ella fue la que fue portadora. No, no se puede. Es la forma de vía de transmisión. Es la vía de transmisión nada más que te estoy hablando. Que puede ser de exterior, pero vos no podés estar diciendo, bueno, ella es la que te está transmitiendo. Porque ella también tiene coli. Ella también tiene coli, él también tiene coli. Ahora, si vos me estás hablando, si es de Pseudomonas, Cinetobacter, ahí sí estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque algunos de ellos pueden ser colonizadores. Pero si vos me estás diciendo de la Escherichia coli, no se puede. Puede ser que sea mi E. coli que la que me está causando daño. Decime. Polimicrobiana. Ela pode acontecer só entre VGN, tipo vários gêneros de VGN, ou ela pode acontecer entre um VGN e um flocos também? Posso caracterizar isso como poli? Não entendi. A poli é mais de uma. De um gênero. O gênero ele tem que ser entre VGN, ou ele pode ser um VGN e um flocos? Sí, también se puede decir de esa forma. Si vos podés decir que sea por bacilo negativo, ¿verdad? Por un género como poner Pseudomonas y el profesor tenga una infección, una meningitis por Staphylococcus aureus. También se habla que es polimicrobiana. La polimicrobiana se refiere, ¿verdad?, cuando hablamos de distintos tipos de microorganismos. No necesariamente tiene que ser bacilo. ¿Está bien? Bueno, miren, vayan anotando todo lo que les voy diciendo. Infecciones del tracto urinario. Ojo, hablamos otra vez nosotros de la comunitaria e intrahospitalaria. Si vamos a hablar de la comunitaria, chicos, miren, cuando hablamos de infecciones comunitarias, usualmente, o los tipos de infecciones que se van a encontrar más en la comunidad, ¿cuáles son? En primer lugar, las infecciones urinarias. ¿Está bien? Ahora, puede ser exógena o puede ser endógena, así como le dije a la compañera.
Puede ser exógena, endógena. Ahora, saber de dónde vino, ahí sí no se puede. Eso no se puede decidir. ¿Por qué? Porque, no sé, se puede haber contaminado con una materia, sin material ya donde tenían ya la E. coli, o puede ser la propia E. coli. Ahora, en segundo lugar, infecciones comunitarias. ¿Sí? Hablamos en segundo lugar, infecciones del tracto gastrointestinal. Eso es lo que ustedes van a encontrarse más, ¿sí? En la comunidad. O sea, cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos diciendo que los pacientes van a aparecer con ustedes reclamando principalmente de qué? De infecciones urinarias. ¿Está bien? O en segundo lugar puede aparecer con infecciones del tracto gastrointestinal por el consumo de algún alimento contaminado. Ahí sí podemos hablar. Pero cuando hablamos de infección urinaria, pero cuando hablamos del tracto gastrointestinal, ahí sí. Y depende también de qué bacteria. Por ejemplo, si es salmonela, si como te gracias a los bonos sin entobacter, salmonela no es algo común de nosotros, pero hay seres humanos que pueden estar colonizados. La salmonela es importante saber de dónde vino. ¿Por qué? Porque tiene implicancia, ¿sí? Vamos a decir, de que otras personas también pueden verse contaminadas por esta salmonela. Tenés que saber de dónde vino ese alimento, sacar ese alimento de esa circulación, mandar al laboratorio y verificar si realmente está contaminado por la salmonela. Porque a partir de ahí también hablamos de las mieles tifoideas, que lo voy a explicar después. Puede ser Shigella, puede ser otro tipo de microorganismo. Ahí sí podemos decir, bueno, tenemos que saber de dónde vino. ¿Está bien? Estamos hablando de infecciones comunitarias. ¿Vamos? Infecciones intrahospitalarias. Infecciones intrahospitalarias. Miren, chicos, están así uno a uno, pelea, y depende mucho del hospital. Las infecciones intrahospitalarias, lo que tenemos que encontrar más normalmente son infecciones del tracto urinario e infecciones del tracto respiratorio inferior. ¿Bien? ¿Qué significa? Aquel paciente que está internado en terapia intensiva, ustedes tienen que saber, bueno, a cualquier momento este paciente va a tener infección urinaria o a cualquier momento infección del tracto respiratorio. Paciente UTI, sonda vesical, ¿qué pasa? No hay ese movimiento de la uretra, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las bacterias, los bacilos negativos, independientemente de quién sea, van a ir subiendo poquito a poquito hasta la vejiga y en los peores de los casos a la vía urinaria alta. Llegar a la uretra y llegar hasta el riñón, causando una pielonefritis. ¿Está bien? Infecciones del tracto respiratorio a cualquier momento. Paciente con una sonda, con un tubo, ¿sí? En la boca, porque no puede respirar solito, está sedado. A cualquier momento, las bacterias que están en la boca, o bacterias, por ejemplo, que son de otra persona, o que están ahí por ahí, pueden llegar a colonizar las vías respiratorias bajas. ¿Está bien? Entonces tienen que saber que eso es lo que van a encontrarse más dentro del hospital. Los demás, por ejemplo, infecciones del torrente circulatorio dentro del hospital, puede ser también, usualmente puede ser por una diseminación del tracto urinario, de la infección del tracto urinario, o una diseminación de la infección respiratoria. O puede ser también en la hora de hacer una venopunción. ¿Bien? O puede ser por catéter. Pero en primer lugar, así están los dos peleándose. No, yo soy primero. Infecciones urinarias e infecciones del tracto respiratorio. ¿Está bien? Y también es una diseminación las infecciones del sistema nervioso central. O sea, cuando hablamos del hospital, ustedes van a encontrar más de cosas. Infecciones urinarias e infecciones del tracto respiratorio. Ahora ya el siguiente paso es saber quién es normalmente. Y eso se consigue nada más con cultivo. ¿Está bien?
Pero mientras tanto te dicen, bueno, Escherichia coli puede ser otro cualquiera y vamos a darle un antibiótico de amplio espectro. Miren, los bacilos gram-negativos, ellos crecen rápidamente en medios de cultivos no selectivos y medios de cultivos selectivos. Cuando hablamos nosotros de medios de cultivos no selectivos, se habla de ¿qué? De agar-sangre. ¿Se acuerdan de agar-sangre? Bueno, ellos crecen, no tienen problema. ¿Por qué? Porque le encanta el hierro, le encantan los nutrientes que se encuentran en la sangre. Inclusive del agar, ¿sí? ese polvo liofilizado, también ya vienen los nutrientes que ellos necesitan. Pero existen medios de cultivos selectivos. Por ejemplo, el McConkey que ustedes prepararon. El McConkey es exclusivo por los bacilos gram-negativos. Ahí crecen, por ejemplo, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, todas las bacterias que ustedes quieran, bacilo gram-negativo. Después están los otros medios de cultivos cromogénicos. ¿Sí? Ese medio de cultivo nosotros no tenemos acá. Los medios de cultivos cromogénicos son cultivos que donde cuando la bacteria crece le da una coloración distinta que me permite identificar fácilmente a simple vista. Por ejemplo, si fuese una Escherichia coli en un medio de cultivo cromogénico le va a dar un color fosforescente. No tengo nomás un poquito, si no le mostraría. Pero el selectivo, el McConkey es el que más usado. Todas estas bacterias pueden crecer en un medio anaerobio facultativo. ¿Qué significa? Le pueden quitar el oxígeno o poner el oxígeno, independientemente de cuál sea. Dentro de un género, ¿sí? O distinto género también puede ser, hay bacilos gram-negativos inmóviles o móviles con flagelos perítricos. Chico, Pseudomonas, por ejemplo. Pseudomonas polite, Pseudomonas aeruginosa, polite, flagelo, o a irmã también puede ser que no tenga. No hay problema con eso. ¿Por qué? Uno tiene el gen, el otro no tiene el gen. Pero así también puede acontecer lo siguiente: el que tiene gen le puede pasar al otro que no tiene gen, mediante un proceso de conjugación o transducción o transformación. Son medios de transferencia genética. ¿Está bien? ¿Se recuerdan ustedes cuando yo les expliqué a ustedes? No sabían. Transformación, conjugación y transducción. No forman esporas, son fermentadores de glucosa. La mayoría de ellas fermentan los azúcares. No todos fermentan, ellos pueden ser oxidasas también. Miren, reducen nitratos a nitritos, catalasa positiva y algunos que otros son negativos para oxidarse. Bien. Transducción, conjugación y transformación. Traten de buscar esa información que en su cuaderno que yo ya había explicado eso en las primeras semanas. No se olviden. No olvidar, ya que es un bacilo gram-negativo, no olvidar que uno de sus factores de virulencia más importantes, ¿cuál es? El lipopolisacárido. ¿Está bien? Acuérdense que las gram-negativas se caracterizan de este factor de virulencia. El lipopolisacárido tiene que recordar también que tiene tres partes. El antígeno O, que es un polisacárido. Tenemos nosotros también la región central, el antígeno core, y el lípido A, que es la endotoxina. El lipopolisacárido es un factor de virulencia que se encuentra en la membrana externa. La porción endotóxica o lípido A se libera cuando se lisa la membrana de mi bacteria, chicos. Cuando el amoji va a liberar ese factor de virulencia y eso no hay nada bon, porque el lípido A, la endotoxina, se parece mucho, hablando estructuralmente, se parece mucho a las citocinas que nosotros producimos. Esas citocinas, como nosotros ya vimos varias veces, pueden activar el sistema inmunológico. Activar el sistema inmunológico está bien, pero activar de una forma exacerbada, ahí sí ya es otra historia. Piensen un poquito. Sistema inmunológico ya se activa, ya está habiendo una respuesta inmune, y otra vez endotoxina por otra parte, sería otra vez ejercer con mayor fuerza. Y dar más fuerza al sistema inmune ya puede ser dañino para el cuerpo. ¿Me están entendiendo? Entonces,
aparecer un bacilo gram negativo o aparecer varios géneros bacilo gram negativo en el torrente sanguíneo no es nada bueno. Es ahí donde empieza a aparecer, por ejemplo, las manifestaciones clínicas exacerbadas. Una manifestación clínica exacerbada puede ser, por ejemplo, el síndrome de SIRS. ¿SIRS qué es? SIRS es un síndrome de la respuesta inmune sistémica. SIRS, S-I-R-S. SIRS significa síndrome de la respuesta inmune sistémica. Chico, todo sistema inmunológico está respondiendo de una forma exacerbada. Si yo no controlo eso, más adelante puede haber una falla multiorgánica. Hablamos nosotros que la falla multiorgánica puede acontecer cuando los órganos internos ya no trabajan en armonía. Se perdió esa armonía entre el hígado, corazón, pulmón, vaso, riñón. Entonces todo empieza a trabajar uno por su lado y empieza a fallar. El paciente acaba muriendo por una falla multiorgánica. ¿Entiendes? SIRS es S-I-R-S. Síndrome de la respuesta inmune sistémica. ¿Vamos? ¿Anotaron? ¿Sí? Ok. Entonces la endotoxina no es nada bueno. Otro punto importante. Dentro de de las enterobacteriáceas, así como ustedes ya vieron que hay 50 géneros, hay especies, subespecies. Dentro de la especie, chicos, volvemos otra vez a clasificar. ¿Bien? Existen serotipos. ¿Bien? Eso no quiero que ustedes se olviden. Serotipos siempre, siempre, siempre. Lo que hace la vida. Así como el clostridium tetani, así como el botulino, así como los neumococos, así como otras bacterias que vamos a estudiar. Identificar el serotipo me hace entender o me consigue hacer saber si es una especie muy peligrosa o no. Por ejemplo, hay Escherichia coli virulenta, pero no tan virulenta así. Hay Escherichia coli que es muy virulenta. Produce una toxina muy leve, que capaz que el paciente no muera, pero puede llegar a agravar. Produce una toxina muy peligrosa, que puede normalmente matar a la mayoría de las personas que sí la padecen. ¿Cómo yo consigo saber si es una que produce menos toxina y no es tan peligrosa? Vamos, ya está. ¿Cómo consigo saber que produce una toxina muy leve o otra produce una toxina muy peligrosa? Es mediante la serotipificación. No se olviden de eso. Serotipificar, identificar el serotipo. Eso tiene importancia con fines epidemiológicos. Epidemiología ustedes no tienen todavía. Pero epidemiología es otro brazo derecho de ustedes. El médico se basa en ¿qué? En números, bioestadística y epidemiología. En base a eso aparecen los programas los programas de salud pública. Yo, por ejemplo, tengo acá más casos de Chagas o tengo más casos de malaria, entonces voy a fortalecer las estrategias preventivas para esas enfermedades. ¿De qué me sirve acá en Paraguay tener un buen programa contra malaria, siendo que la mayoría de los pacientes mueren por otra causa? ¿Están entendiendo? ¿Cómo se consigue eso? Estadística y epidemiología. Donde yo me voy a trabajar es donde yo tengo que saber qué es lo que tengo más. Y en base a eso yo voy identificando los serotipos. Serotipo es muy importante también para dentro del hospital, porque a veces también podemos hablar que aparece este tipo de microorganismos. El serotipo, uno de los serotipos o uno de los factores que yo tengo en cuenta para serotipificar es el antígeno O. El antígeno O es el que tiene mayor variabilidad. ¿Está bien? Sí, es diferente. Es diferente, por ejemplo, el antígeno O de un serotipo con otro serotipo que es de la misma especie, Escherichia coli, por ejemplo. A veces yo tengo que identificar, ¿por qué? Porque esta Escherichia coli es un serotipo que produce una toxina Shiga, se le conoce. Shiga es una toxina de Shigella que produce, por ejemplo, disentería, diarrea con sangre.
O puede ser que esta Escherichia coli no produzca esta toxina. Todo es gracias al antígeno O. Acá, por ejemplo, el lipopolisacárido, LPS, ¿sí? El antígeno O, que es la parte más externa, que es este, ¿sí? Es lo que yo normalmente busco mediante técnicas inmunosáticas, mediante vivificación, ¿verdad? O mediante el uso de anticuerpos, ¿sí? O sea, mediante una técnica de aglutinación. Esa misma aglutinación que ustedes vieron, sin el laboratorio para ASTO, Artetex, PCR, ¿se acuerdan? Se usa también anticuerpos para que haya aglutinación contra este antígeno O. Si hay aglutinación, es un serotipo que yo estaba sospechando. Eso es con fines epidemiológicos o otras técnicas inmunosáticas. El antígeno O no es el único antígeno que nosotros usualmente en el laboratorio usamos para serotipificar o con fines epidemiológicos. También tenemos nosotros el antígeno H. El antígeno H es lo que usamos también para identificar unos serotipos que son peligrosos. El antígeno H es una proteína que se encuentra en el flagelo. Van a encontrar en el libro, por ejemplo, de Murray o cualquier bibliografía donde dice O157H11. Ese O se refiere al antígeno O del lipopolisacárido. 157 es el orden del descubrimiento. ¿Tampoco? Tengo, por ejemplo, O2, O3, O15, O20, O18, O100, O111, O112. Entonces, a medida que fue descubriendo la variabilidad del antígeno O, fue diciendo, bueno, este es un serotipo O157. H, ¿de dónde viene la H? El antígeno flagelar. H11, hay H1, H2, H3, H4, H5, H6, H11. Y en base al descubrimiento, el orden de descubrimiento fueron tipificando, fueron ordenando. ¿Está bien? Es así. Tenemos Jesús entonces que se pasó buscando los serotipos, llegó hasta 200. Después tenemos otro antígeno, que es el antígeno K. El antígeno K, sí, es un antígeno capsular. El antígeno capsular también a veces se puede identificar, pero a veces no. ¿Por qué? No todos los bacilos gram negativos tienen cápsula. Si no tiene cápsula, ¿consigo identificar el antígeno K? No. ¿Pero todos los bacilos gram negativos tienen lipopolisacárido? Sí. Entonces sí, normalmente usamos lipopolisacárido para serotipificar. Si no tiene antígeno H, porque no todas las bacterias tienen flagelo, ¿está bien? Entonces otra vez volvemos ¿a qué? Al antígeno O. El antígeno O es el principal antígeno que nosotros serotipificamos. ¿Está todo bien hasta ahora? ¿Sí? Otra característica de los bacilos gram negativos en general, chicos, no quiero que ustedes se olviden, ¿sí? Es la presencia de pili. Es el segundo factor de virulencia que yo quiero que ustedes aprendan. El primero era el lipopolisacárido, ¿tampoco? Y de ahí nosotros fuimos viendo la serotipificación. En segundo lugar, sí, el segundo lugar, factor de virulencia más importante de los bacilos gram negativos en general, ¿cuál es? Pili. ¿Cuál es la función de pili? Adherencia, adhesión. El pili le permite adherirse fácilmente a tejidos, materiales sintéticos, ¿sí? Como sondas. O sea, los bacilos gram negativos se caracterizan principalmente por la pilosidad que posee en su membrana. El pili es lo que permite adherirse a los enterocitos o las células epiteliales de la vejiga, y también son antígenos inmunogénicos. A ver, ¿quién se acuerda que era un antígeno inmunogénico? Vamos, doctores, ustedes saben, yo sé que ustedes saben. Es un antígeno que genera una respuesta inmune. ¿Todos los antígenos son inmunógenos? No, ¿está bien? No genera una respuesta inmune. Perfecto, excelente. Miren, el antígeno O
el antígeno K y el antígeno H. Antígeno O, que tiene la fracción interna que es el lipilo A. El polisacárido antígeno O que usamos para serotitificar está compuesta por un oligosacárido y un ácido keto desoximanulosoctónica. Bien aquí. Cadenas terminales de oligosacáridos responsable de la especificidad. El antígeno K, recuerden que es una cápsula, es una capa fina de mucosa y tiene propiedades antifagocitarias. El antígeno H, los antígenos H son proteínas flagellares, termolábiles y pueden estar ausentes en células o bien sufrir variaciones antigénicas. Hablamos de variabilidad antigénica y este está presente en dos fases que les voy a hablar ahora también, que es otro mecanismo de virulencia de ellos también. Miren, atiendan bien que sigue esta parte. La endotoxina es lo que les expliqué a ustedes que es tipo polisacárido, ¿está bien? La cápsula, que es el antígeno K donde está presente, que es otro factor de virulencia de ellos. Ahora, otro factor de virulencia, además que está faltando acá el pili, no quiero que ustedes se olviden de pili, agreguen pili, por favor. Otro factor de virulencia, ¿sí?, que ellos tienen como mecanismo de evasión, porque usan más como mecanismo de evasión, es la variación de la fase antigénica. No confundan variación antigénica con variación de la fase antigénica. ¿Estamos? Variación antigénica es otra cosa. Variación de la fase antigénica es otra cosa. Estoy diciendo eso porque ayer tuve un examen oral y una alumna confundió. Variación antigênica, o que é? O antígeno vai mudando a forma. Sim? Troca o antígeno por outro. ¿Está bien? Tipo, quitó la remera y se puso otra remera. Variación de la fase antigénica. Esa palabra fase lo hace diferente. La variación de la fase antigénica, ¿qué es? ¿O cómo se entiende? ¿Qué es? Expresar el antígeno o dejar de expresar. ¿Sí? Continúa expresando, pero en algún momento va a dejar de expresar. ¿Sí? No expresa más ese antígeno. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Con la finalidad de evitar a tu sistema inmunológico. Es como si fuese el paciente, lo que el paciente puede ser una persona, ¿sí?, que tipo está vestido, tiene una remera, pero para evitar que le reconozca por la remera, se quita la remera y anda sin remera. O la bacteria, ¿cómo lo hace? Expresa el flagelo, pero cuando ya sabe que los anticuerpos, ¿sí?, ya consiguen etiquetarlo, entonces deja de expresar los anticuerpos. Es bien inteligente nuestra bacteria. ¿Cómo? Claro, podemos decir camuflaje, pero evitando que los anticuerpos o otras proteínas de tu sistema inmune lo puedan marcar. Por ejemplo, la proteína C reactiva, ¿se acuerdan? La proteína C reactiva, otras proteínas que pueden adherirse a la pared. El sistema complemento, por ejemplo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Evita que nuestras proteínas lo puedan adherirse a su pared, y eso lo hace, por ejemplo, resistente al suero. También al suero bactericida, que viene después, más adelante. Ahora, siguiente. Sistema de secreción tipo 3. Acá todos son importantes, gente. Estos son de los bacilos gram negativos en general. El sistema de secreción tipo 3 actúa como una jeringa. ¿Sí? Una jeringa. La jeringa que nosotros usamos es para quitar sangre o también para administrar medicamentos a nuestros pacientes, ¿verdad? Para el bacilo gram negativo, chicos, el sistema de secreción tipo 3 que actúa como una jeringa no es para quitar la sangre de una célula o quitar lo que tiene adentro, sino en realidad es para insertar, para meter. ¿Qué es lo que va a colocar con esa jeringa? Lo que va a hacer es colocar sus toxinas. ¿Cómo él actúa? Tiene pili y tiene una jeringa acá a la derecha. Viene, se adhiere a las células epiteliales,
se adhiere a la pared gracias al glucocali que tiene nuestra célula, tiene los azúcares, ¿sí? Porque el pili tiene que recordar que tiene una proteína llamada lectina, uniendo a la manosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Le mete su sistema de secreción tipo 3, secreta sus toxinas y esas toxinas entran dentro de la célula. ¿Qué es lo que hace ese tipo de toxina? Por ejemplo, consigue inhibir la síntesis de proteína de nuestra célula. Inhibe la síntesis de proteína, la célula acaba muriendo. Y la célula que va muriendo quedan sus restos y los nutrientes son para la bacteria en este caso. Las glucosas, los azúcares que ustedes ya saben por bioquímica, podemos hablar de los aminoácidos, podemos hablar de los lípidos que formaron la membrana bicapa lipídica, o podemos hablar de los aminoácidos, los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Todo eso le sirve para la bacteria. La bacteria puede ser un ser vivo, necesita de sustancias para poder sobrevivir. Otro, secuestro de factores de crecimiento. Los bacilos Gram negativos, bueno, aunque no solo los bacilos Gram negativos, chicos, otras bacterias de que no sean bacilos también pueden secretar. Los bacilos Gram negativos, gente, producen algunas proteínas quelantes, proteínas secuestradoras. Las proteínas quelantes son proteínas que reaccionan con algunos elementos, ¿sí?, químicos. Por ejemplo, podemos hablar del hierro. El hierro es un elemento esencial para nosotros, ¿verdad que sí? Forma parte de distintos tipos de enzimas que otra vez catalizan distintos tipos de reacciones químicas. O también, ¿verdad?, puede formar parte de la hemoglobina, ahora que yo estuve viendo la compañera estudiando para bioquímica. El hierro, sí, el hierro, por ejemplo, no hace rato, ahora no, hace rato estaba estudiando, ahora está prestando atención. El hierro sí que permite, por ejemplo, la formación de esos anillos pirrólicos, ¿sí? ¿Se acuerdan? De esos pirrólicos otra vez va a formar la estructura de la proteína, se va a juntar con la globina, por eso se le conoce como hemoglobina. Bueno, la Escherichia coli produce estas sustancias ¿para qué? Para poder robar el hierro, por ejemplo. Hay una proteína que también nosotros tenemos en el suelo que se llama transferrina, ¿sí? Su función es transportar hierro sérico. Entonces, ¿qué hace? Secreta esas proteínas, la Escherichia coli, por ejemplo, y le quita el hierro a la transferrina. Y esa proteína que es de la bacteria con hierro vuelve a entrar dentro de la bacteria, ¿para qué? Para formar parte ahora de la estructura de la bacteria. Le va quitando poquitito a poquitito el hierro del paciente. Siguiente. Resistencia al efecto de electricidad del suelo. Además de que tiene esa variación de la fase antigénica para evitar que los anticuerpos o las proteínas de la fase aguda se unan a la pared de la bacteria, él anda produciendo también algunas proteasas de C3A, de C3B, de C5A, de C5B. ¿Qué era C3B? Proteína del sistema de complemento. ¿Cuál es la función de la C3B? Marcar a la bacteria, ¿se acuerdan? Opsoniza la bacteria para que se pueda activar la vía alternativa. ¿Se acuerdan? Se opsoniza la bacteria para activar la vía alternativa o para la formación de la C5 convertasa. C5b, ¿cuál es la función de la C5b? Formar el poro con la C6, con la C7, con la C8 y varias C9, ¿se recuerdan? Y si no hay C5b, se forma el complejo de ataque a la membrana. La bacteria produce esas proteasas. Va produciendo esas proteasas con la finalidad de que de lisar todas esas proteínas que van a formar el sistema de complemento. Ahora ya entendieron por qué inmunología a gente precisa, ¿eh? No es a todo que vocês estão sofrendo. Vamos. Proteasa de C3b, de C5b. Claro. Vamos. Mire. Este es nada más, ¿verdad?, una forma de una vía de transmisión, ¿sí?
de algunas vías de transmisión, chicos, de bacilo negativo. Nosotros hablamos del origen, que puede ser exógena, endógena, ¿verdad? Hablamos que puede ser de intrahospitalarias o comunitarias. Y solamente son algunas vías de transmisión que pueden ser, o como el ser humano puede adquirir. Por ejemplo, puede ser exógena, como el consumo de alimentos contaminados. ¿Está bien? Contaminados, por ejemplo, no sé, una sopa o una carne de pollo, o hasta inclusive cualquier comida rápida que nosotros estamos comiendo todos los días por ahí. Ya que, por ejemplo, nosotros estamos casi todos los días en la facultad. Y, ¿cómo? De segunda a sábado. Y otra vez comen comida rápida que anda por ahí. Anda que justo esa comida puede estar contaminada. ¿Está bien? También puede ser algo propio del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando una persona, ¿sí? Fíjense que manipula, ¿verdad? No se lavó la mano, ¿sí? Eso también puede ser, o contaminación, ¿verdad? Fecal oral. Chicos, estoy pasando comida a mi familia y a la persona, por ejemplo, que está manipulando los alimentos no se lavó las manos después de salir del baño. Y hubo una contaminación, eso se llama fecal oral. ¿Bien? O puede ser endógena. ¿Endógena cómo es? Endógena, nosotros podemos hablar que mi propia Escherichia coli puede llegar a aparecer en sitios que no deberían estar presentes. En el caso, por ejemplo, de un paciente con una infección endógena por bacilo negativo, puede parecer que su propio bacilo negativo, que está alojado, colonizando la zona perianal, llegar hasta dónde? Llegar, sí, hasta la vejiga. ¿Está bien? Puede suceder eso. Y sucede normalmente. Pero gracias a qué? Gracias a la fuerza, o la fuerza mecánica, o esa presión, como quieren llamarse, de la orina, cuando a gente faz xixi, lo que nosotros hacemos es expulsar todo para la Escherichia coli que llegó a colonizar la uretra. La uretra es lo que vemos, vamos a decirle, una colonización transitoria. Con la orina siempre hacemos lo siguiente: expulsamos o eliminamos o reducimos, ¿sí?, esa colonización transitoria. Por eso que es muy importante decir, bueno, no podemos estar circulando mucho tiempo xixi. Si queremos orinar, por ejemplo, hay que orinar. Y nosotros que estamos en el hospital, usualmente, ¿qué es lo que hacemos? Circulamos mueve. ¿Entiendes? Y somos otra vez, ¿verdad? Tenemos mucha predisposición a tener. Ya le voy a decir, se llaman ahí fazer xixi. Miren, por último, ya le voy, o sea, todo lo que yo hablé, después hablamos la Escherichia coli la próxima semana. Miren, la endotoxina, la actividad de esta endotoxina depende del componente lipídico A, del lipopolisacárido, que se libera durante la lisis. Muchas de las manifestaciones sistémicas, que sería el SIRS, de las infecciones por bacterias negativas, se inician como por la endotoxina. ¿Cómo? Miren, activación del sistema de complemento, la liberación de citocinas, la leucocitosis, la trombocitopenia debido a la activación de la cascada de coagulación. Ocurre la coagulación intravascular diseminada y comienzan a aparecer los émbolos, los trombos, ¿sí? Y cuando hay émbolo y trombo, o trombo como quieren llamarlo, va a haber una aglomeración de las plaquetas, entonces las plaquetas van a reducir el número. La fiebre, la disminución de la circulación periférica por causa de una bradicardia, el shock y la muerte. Y ahí aparece más otra cosa, por ejemplo, la variación del pH sanguíneo, pH arterial, vamos a ver eso mediante una gasometría, que todos ustedes van a ver después. Cápsula. Las enterobacterias encapsuladas se protegen de la fagocitosis mediante el antígeno capsulados hidrofílicos, los cuales repelen la superficie hidrofóbica de la célula fagocítica. En este caso, la cápsula evita que los receptores tipo TOL, ¿se acuerdan los receptores tipo TOL o los receptores tipo lectina? Consiguen reconocer a los patrones en este caso. Se necesita de los anticuerpos acá.
El papel protector de la cápsula se reduce cuando el paciente desarrolla anticuerpos, ¿bien? Anticapsular específico. Es lo que van a hablar hoy las compañeras, que activación del linfocito B, ¿verdad que sí? Cómo se producen los anticuerpos, ¿verdad? Los anticuerpos que son independientes de T. Independientes de T. Variación de la fase antigénica. La expresión de los antígenos O somáticos, antígeno K, antígeno H, está bajo control genético del microorganismo. Cada uno de estos antígenos se puede expresar alternativamente o no expresarse, como ya le dije. Y esta es una medida de proteger a la bacteria de la destrucción celular mediada por anticuerpos. Sistema de secreción tipo 3. Varias bacterias poseen un mismo sistema factor común para traspasar sus factores de virulencia a la célula eucariota, y en ausencia de este sistema, las bacterias presentan una menor virulencia. Y secuestro de crecimiento, que sería, ¿verdad?, el hierro principalmente, que forma parte de la hemoglobina, la mioglobina, o otras proteínas que nosotros producimos, como la transferrina, y también de la lactoferrina. Después tenemos también, que creo que me faltó explicarle uno, resistencia al efecto bactericida. Son capaces de producir infecciones sistémicas, con frecuencia son resistentes a la acción del suero bactericida. La cápsula puede proteger microorganismos de estos efectos, evita la unión de los componentes del sistema complemento. Y el otro, que es resistencia antimicrobiana. Hablamos de resistencia hacia los antibióticos. Existen 3 formas de Helicobacteria. Sí, último, ya le doy eso. Existen 3 formas de resistencia antimicrobiana. Tienen que anotar esto. Una de ellas ustedes ya saben. ¿Cuál es? Plasma. La transferencia de plasma. No se olviden que los plasmidos son materiales genéticos extracromosómicos. ¿Está bien? Que se puede transferir de una bacteria a otra. El plasmido puede tener un gen para generar o sintetizar una beta-lactamasa. ¿Cómo? Una beta-lactamasa, que es una enzima que corta los anillos beta-lactámicos. Ya les expliqué eso. Es un mecanismo de resistencia. Uno. Segundo, que no está anotado por acá. Segundo, es el cambio de isoforma. Vayan anotando. El cambio de isoforma. Cambio de isoforma. Cambio de isoforma de las proteínas sería en este caso. Y hay uno que ustedes ya saben que es un mecanismo de resistencia. A ver, ¿quién se acuerda que era PVP? PVP. Proteína ligadora de penicilina. Un ejemplo, vamos a tomar al Staphylococcus aureus, que tenía PVP y pasó a ser PVP2. ¿Se acuerdan? Lo que hizo es cambiar su PVP, y esta PVP nueva es menos sensible a los grupos beta-lactámicos. Otro ejemplo de cambio de isoforma que yo le puedo citar, ¿cuál es? Es el cambio de la estructura de las polimerasas, ADN polimerasa. ¿Se acuerdan del ADN polimerasa por biología? ¿Cuál es la función de la ADN polimerasa? Va a construir el nuevo ADN de la célula, ¿verdad? Bueno, las bacterias también tienen ADN polimerasa. Ellas pueden cambiar estructuralmente quitando un aminoácido y poniendo otro aminoácido nuevo. Ejemplo, este sí o sí ustedes conocen este antibiótico. La ciprofloxacina, la levofloxacina, la norfloxacina son grupos de antibióticos que inhiben la síntesis de ADN. ¿Bon? La bacteria también se hace resistente a esos grupos de antibióticos gracias a que fueron cambiando sus polimerasas. ¿Cómo yo consigo saber eso? Laboratorio, antibiograma, in vitro. Se puede hacer también por biología molecular, pero lo más común in vitro. ¿Está bien?
Ese es el segundo. Cambio de isoforma. Ese le va a servir para fármacos, chicos. Tercero y último, ya le doy receso. Tercero, reducción de números de porinas. Reducción de números de porinas. A ver, porinas. ¿Se acuerdan lo que era porina? ¿Cuál es la función de una porina? Son poros que se encuentran en la membrana. La membrana externa, por ejemplo, de la gram negativa. Permite el traspaso de sustancias. ¿Está bien? Ahora, los antibióticos utilizan esas porinas para atravesar y llegar a la proteína que es susceptible. Ejemplo. A ver, síntesis de proteína. La síntesis de proteína, ¿dónde ocurre? ¿En qué parte de una célula? Fácil. ¿Qué es el núcleo que síntesis de proteína? En el citosol, en el citoplasma. ¿Gracias a quién? Ribosoma. Y no hay antibiótico que se llama acitromicina, eritromicina, doxiciclina, gentamicina, amicacina. Las personas que son ya del área de salud lo conocen. Otros sí o sí ya tomaron acitromicina. ¿Ok? Esos son antibióticos que inhiben la síntesis de proteína. ¿Está bien? Y para que ocurra este tipo de mecanismo de acción, estos antibióticos tienen que llegar hasta el citosol. Me tengo que preguntar, ¿pero cómo llega el citosol? Atravesando las porinas. Y si hay mucha porina, muchos antibióticos entran. Si hay pocas porinas, pocos antibióticos entran. Y también tenemos los otros mecanismos de resistencia, que es el cambio de isoforma, que varía otra vez su ribosoma. Entonces hace resistente otra vez a esos tipos de antibióticos. ¿Está bien? Existen antibióticos que inhiben la síntesis parecelular, antibióticos que inhiben la síntesis de proteína, antibióticos que inhiben la síntesis de ADN y también antibióticos que inhiben las sustancias que ellos necesitan, por ejemplo el ácido fólico u otras cosas. Son los antimetabolitos. ¿Está bien? Tienen 4 mecanismos de resistencia. Bueno, quedamos hasta acá, ¿les parece? Vamos a un receso de 20 minutos. El que después del receso ya empieza acá el grupo a preparar. O sea, durante el receso. ¿Está bien? Tá até um minuto. Sí, ya me di cuenta.